Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quería agradecerles primero a ustedes por estar acá un sábado a esta hora, que es algo ya muy meritorio. Como siempre, agradecerle a la facultad y a todos los chicos del Centro de Estudiantes por llevar adelante un evento de tanta calidad. Y en último lugar, pero no por eso menos importante, a una persona que yo particularmente tomo como ejemplo de algo que me parece fundamental en todo lo que hacemos en nuestro día a día, que es buscar permanentemente la excelencia, que es hacer todo lo que hacemos con mucha pasión. Y creo que podemos compartir con una persona como Gabriel Vázquez, que es un ejemplo y un espejo de eso. Así que muchas gracias por la invitación y por todo lo que haces, Gabriel. Bueno, ahora vamos a meternos un poquito en el tema de las finanzas personales. Con Mariano llevamos adelante un emprendimiento que es la Escuela Argentina de Finanzas Personales. Tratamos de abordar la temática de las finanzas de una manera bastante amena. Generalmente, si bien nosotros participamos en otro tipo de eventos más técnicos, cuando buscamos este desafío, pensamos en qué, en tratar de incorporar una masa más grande de gente y en tratar de traducir en un idioma simple todas aquellas cuestiones que a lo mejor se pueden ver demasiado técnicas o inentendibles para el ciudadano común. Y siempre decimos lo mismo, no hace falta ser economista para que las cuestiones de las finanzas y de las inversiones o de la economía diaria afecten el bolsillo de las personas. Un médico, un abogado, cualquier empleado administrativo, operario, industrial, quizás no tiene los conocimientos, pero las consecuencias son iguales para todos. Entonces, en ese sistema empezamos a ver de qué forma podemos tratar de, en poco tiempo, porque tenemos poco tiempo, darles una primera muestra de lo que les queremos venir a compartir. Vamos a dividir esta charla en dos segmentos y después vamos a hacer una apertura para las preguntas y para las consultas. Y un poco la idea mía es presentarles el tema, hacerles una introducción al porqué y después con Mariano nos vamos a meter más de lleno en la parte de instrumentos de inversión. Digo que es importante esto porque imagínense que cuando uno se prepara para jugar un partido de fútbol no va a jugar el partido directamente sin entrenarse. No duraríamos 15 minutos en la cancha. Y creo fervientemente que con las inversiones pasa lo mismo. Hay todo un camino previo que desandar, hay todo un montón de cuestiones en las que entrenarse, que tienen que ver con muchas cuestiones vinculadas a los negocios en general o a las actividades de cada uno. Y quiero hacer hincapié en eso porque me parece importantísimo prepararse para ser un inversor, para después terminar y culminar esta carrera en lo que llamamos el armado de una cartera de inversión. A ver si me acompaña. En ese sentido, es muy importante esto porque acuérdense, por más que realicen la inversión con mayor rentabilidad, si no hicieron una preparación previa, seguramente la tengan que realizar o pierdan esa inversión por no cubrir sucesos no planificados. Entonces, un poco la base de esta primera etapa es esa, ¿no? Mostrarles a ustedes en qué cuestiones se tienen que centrar a la hora de pensar en inversiones y que tengan presente que hay todo un camino previo que uno tiene que realizar para poder culminar en el hecho que es la inversión en sí. Pasa. Ya estamos, ¿eh? A ver. Ahí va. Un poco a esta charla inicial le pusimos los peligros del inversor inexperto. Entonces vamos a empezar a desarrollar cuáles son las cuestiones que a nuestro entender atentan contra aquellas personas que quieren incursionar en el tema de inversiones y que muchas veces no tienen en cuenta algunos factores. Acá está uno de los principales problemas. Cada vez que hablamos de inversiones o cada vez que empezamos a incursionar en una charla de este tema, enseguida surge la gran pregunta: ¿cómo hago para ganar guita? ¿Me voy a salvar? En un año quiero estar tirado en una playa en Cancún y que no me importe más nada, no quiero trabajar más. Esa es una de las principales fantasías de la gente, ¿no? Entonces miremos el ejemplo de nuestro amigo Juan, que soñaba con esto, soñaba con vivir de rentas, como vulgarmente se dice,
Ganaba 10.000 pesos por mes en su trabajo administrativo y toda la semana jugaba el Kini 6. Luego de 5 años, nuestro amigo se ganó el Kini 6. ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Qué les parece? Largó el laburo. Principal, renunció, se le plantó al jefe y le dijo todo lo que tenía acumulado. 2 horas tuvo. Empezó a gastar a cuenta, voy a viajar, voy a ayudar a mi novia, a mis amigos, a mis hermanos. Después hizo una cuenta. No sabía que una parte importante se la quedaba el Estado en temas impositivos. Y ya de los 3,5 palos que había ganado le quedaron 2 palos, 2,75. Ya se empezó a preocupar. Como no conocía mucho de inversiones, nunca había estado en el tema, tomó una opción culturalmente aceptada. Dijo, bueno, me compro 2 departamentos. Ahí pusimos un dólar de 12 vamos a ser buenos y vamos a decir que logró negociar un dólar celeste, como se dice, y se compró 2 departamentos. Ahora ya no se sentía tan rico porque ganaba menos que antes. Ustedes saben que las rentas hoy por hoy de inmuebles, sobre todo los inmuebles afectados a casa-habitación como los departamentos, tienen una rentabilidad promedio entre el 3 y 4% en pesos. O sea que es muy mala. O sea, pasó de ganar 10.000 en su trabajo a 6.000 por rentas. Estaba destruido. ¿Qué quiero decir con esto? Que la primera falacia que se encuentra cuando nos empezamos a introducir en el tema es esa fantasía de ser millonarios, de vivir de rentas y de no pensar que hay un montón de cuestiones que hacen que eso sea un camino muy complejo, que necesita mucha disciplina, mucha preparación y un plan. Entonces, primer casillero a tachar, no vamos a estar tirados en una playa mañana porque empecemos a pensar en inversiones. Esto es un camino largo, de sacrificio, de planificación. Segundo tema es la falta de educación financiera. Como les decía, hay muchas cuestiones vinculadas que vamos a ir desandando en esta charla, que tienen que ver con la educación financiera. Nosotros, por un tema cultural en Argentina, los sistemas educativos no abordan estos temas. Yo en la secundaria me acuerdo que tenía educación para la salud, tenía educación cívica, pero nunca tuve educación financiera. Nadie me decía cómo manejar la plata, cuáles eran los peligros de la plata, cuáles eran los riesgos. Entonces, desde ese lugar ya empezamos un pasito atrás, porque no tenemos información sobre dinero. No nos forman desde chicos con culturas del ahorro, con culturas de inversiones. Entonces ahí tenemos el principal problema y es donde nosotros tenemos que empezar a atacar. Y muchas veces no nos referimos a, como decía, a carreras universitarias, pero uno se puede empezar a meter, asistir a charlas, asistir a seminarios, hacer pequeñas especializaciones o cursos cortos. Hay muchas herramientas en el mercado como para que uno empiece de a poquito sumar herramientas que lo ayuden a tomar las decisiones del día a día. Y yo siempre digo lo mismo, concernientes a temas del dinero, para mí es lo mismo 2 millones de dólares que 2.000 pesos. Porque las cuestiones que pasan muchas veces tienen puntos en común con los distintos tipos de ahorristas o inversor. El tema es que el que tiene más plata generalmente tiene más información, entonces se protege antes. Falta de un plan financiero integral. Con esto me refiero a lo que es para mí el pilar de la planificación financiera, ¿no? Empezar a desandar cuáles son las cuestiones que yo tengo que tipificar de antemano para prepararme, para armar una estrategia, para poner objetivos, para cuantificarlos y empezar así a direccionarme y a que todas las decisiones que tome de aquí en adelante tengan un sentido común y tengan que ver con los objetivos que yo me trazo. Tiene que ver también con la planificación del tiempo, de tratar de trazar objetivos, cómo me veo a 5, a 10, a 15 años. Por más que muchas cuestiones no las voy a poder delimitar, sí sé que en determinada etapa de la vida hay determinados sucesos con los que me voy a poder encontrar. Si tengo hasta 30 años, de 18 a 30 años, seguramente podré querer empezar una carrera universitaria, podré querer comprarme un vehículo, podré querer formar una familia, podré querer dedicarme a viajar por el mundo. Bueno, todo es un objetivo económico, todo hay que cuantificarlo y hay que armar una estrategia para saber cómo llegamos a ese objetivo. Si no, nos vamos a quedar en el deseo, en el sueño, y esa es la diferencia de los sueños con los objetivos económicos, que si no se cuantifican no se logran. En un plan financiero integral yo sugiero incorporar 7 módulos de análisis. El primer módulo tiene que ver con un fácil sistema de cuantificar ingresos y egresos. Un estado simple de resultados. ¿Para qué? Eso me permite en el inversor poder determinar cuál es su capacidad de ahorro, poder analizar cuáles son los gastos que a lo mejor
tienen un desvío en lo planificado y poder incrementar o monitorear lo que yo le digo que es la cuota de ahorro destinada a posibles inversiones. El segundo módulo podría ser el armado de un estado patrimonial simple. En ese estado patrimonial simple yo que voy a cuantificar los activos que tengo, las deudas que tengo, los pasivos. ¿Y eso qué me va a permitir en el análisis? Por un lado, ver la rentabilidad real que me generan los activos que poseo. ¿Estoy haciendo una buena inversión? ¿Tengo una propiedad que tengo un alquiler bajo cuando a lo mejor la podría realizar y podría tener una rentabilidad más alta en otro tipo de bienes? ¿Tengo una deuda con alguna tasa de interés irrisoria que a lo mejor si hago una reestructuración o cambio alguna garantía puedo pagar menos de intereses? ¿Se entiende? Maximizar recursos y minimizar riesgos o tener mayores beneficios por planificar. Y esto parece una tontería, pero si uno no lleva las cosas a números y no lo ve, muchas veces no se detiene a buscar soluciones. Sea la persona que sea mi abuela Lola o sea mi mejor cliente, el punto es el mismo. Lo que cambia a lo mejor es la herramienta. Mi abuela Lola lo va a hacer en su cuadernito y va a anotar y va a poner lo que cobra, lo que gasta. Mi cliente tendrá un sistema contable con un contador interno que le administrará eso, pero los dos tienen lo mismo. ¿Se ve eso? Políticas fiscales desalentadoras del ahorro y a favor del consumo. Esto es otro peligro también que nos toca vivir en el día a día. Lamentablemente, a lo largo de la historia, nuestro país se caracterizó por tener una política fiscal muy orientada al consumo. ¿Se entiende? Y impuestos como el IVA, impuestos como ingresos brutos, tienen una parte muy preponderante en la recaudación. Entonces, por eso vemos las cuestiones que vemos esa incentivación al consumo, vemos situaciones, por ejemplo, hace más de 16 años que la deducción en ganancias del seguro de vida son 996 pesos con 23. Si quisieran incentivar el ahorro, aumentarían eso. Hace 4 años que se prohibió deducir en ganancias los seguros de retiro, había una deducción de 1.200 pesos. Si quisieran incentivar el ahorro, mejorarían esas cuestiones. Claramente el sistema está orientado al consumo, que es lo que genera recaudación fiscal. Y después eso también trae aparejado situaciones que son raras, ¿no? Si ustedes ven o analizan lo que pasa en otros países, yo hace poco me tocó estar en Australia y mi primo se estaba comprando una casa a pagar a 30 años con una tasa del 4% anual, una inflación del 3% en el año. Y nosotros somos raros como país, ¿no? Fíjense esos dibujitos. Debe ser uno de los pocos países, o por lo menos si los comparamos con los desarrollados, donde compramos un televisor en 50 cuotas y la casa de contado. Es increíble. Ahí vemos las distorsiones que tenemos en cuanto a políticas fiscales, a políticas de consumo, pero pasan estas cosas que son irracionales. Otro punto importante a tener en cuenta en esto de los peligros del ahorrista inexperto es el tema de las crisis del sistema jubilatorio. No sé si saben, pero cuando una persona se jubila generalmente con el 35% de su último haber o del promedio de los últimos 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si la mayoría de las personas que trabajaron toda su vida y que esperan retirarse, que acá hago un paréntesis, retirarse no significa cumplir con la edad jubilatoria. Hoy por hoy no estamos exentos de muchos problemas del mercado. Ustedes saben que, por ejemplo, muchas compañías importantes cada vez están expulsando a sus directores a una edad más temprana. Entonces hay un montón de complicaciones que hacen que el tema jubilatorio tenga que ser central en cualquier planificación. El sistema nuestro es un sistema, sin entrar en temas políticos, pero es un sistema que pasó de un régimen de AFJP a un régimen de reparto. Seguramente el régimen de AFJP tenía muchas cuestiones que a lo mejor no eran correctas, como por ejemplo las altas comisiones del sistema y demás, que posiblemente atentaban, pero como sistema en sí es uno de los que mejor funciona en el mundo, porque es una cuenta a nombre de uno, era hereditario, uno podía hacer aportes extraordinarios y manejar su jubilación. Con el tema de reparto, en una economía con mucho tinte informal, o sea, poca gente que aporta, con mucho tinte informal en el sentido de a lo mejor una persona cobra de sueldo X plata y le declaran la mitad para pagar menos cargas sociales. Bueno, el sistema de reparto es plata que va a una bolsa, que cuando nos toque la edad de jubilarnos, veremos qué hay en esa bolsa y se repartirá. Entonces,
es importante, y cuanto a menor edad, a una edad temprana, yo tome conciencia de esto, el esfuerzo que yo tenga que hacer para armar una jubilación va a ser mucho menor. ¿Por qué? Por el simple hecho de que uno de los principales actores en inversiones es el interés compuesto. Cuanto yo antes pueda destinar una suma, por más pequeña que sea, a utilizar a armar un fondo, el interés compuesto me va a ayudar a que ese capital crezca más, y no es lo mismo empezar a armar algo a los 25 años que armarlo a los 40. La erogación que yo voy a tener que hacer va a ser mucho mayor. Entonces es importante porque hay muchos instrumentos que a uno lo pueden ayudar a llegar a la edad donde quiero empezar a viajar, a lo mejor a disfrutar un poco, que no tengo que trabajar, a malcriar nietos, a lo que fuera, y no tener un peso en el bolsillo. Entonces, eso es importante. Inseguridad jurídica. Lo reflejan los índices de inversión externa, más allá del tema del cepo. Hay una inseguridad jurídica terrible en el país. Ha pasado, con esto estábamos hablando de la AFJP. Ustedes saben que hay gente que ha depositado su retiro voluntario o que ha cobrado plata extra y la depositó en su AFJP y la perdió. Esa plata la perdieron. O sea, fíjense, ese es un ejemplo grande de inseguridad. Y hay un montón de cuestiones de seguridad jurídica, como fue el tema de cuando obligaron a los fondos comunes de inversión a invertir nada más que en Argentina, el tema del corralito en su momento, que quien tenía dólares, muchos lo especificaron y otros tuvieron que entrar en un juicio bastante importante. Entonces hay muchas cuestiones que atentan contra las inversiones en Argentina. Y es muy importante empezar a conocer de dónde vienen estas piñas, como digo siempre yo. Con un poco de información uno muchas veces, simulando a los boxeadores, se puede cubrir. Entonces tiene que empezar a identificar de dónde vienen las piñas. Y en un país como el nuestro, con una inseguridad jurídica muy grande, es muy importante cubrirse y empezar a ver de dónde vienen los golpes. Después hay un montón de variables macroeconómicas que vamos a empezar a tratar de una manera simple, desandar, para que ustedes puedan empezar a ver de qué estamos hablando y cuáles son los principales agentes externos que atentan a la hora de pensar en inversiones y de construir un patrimonio. Temas como inflación, temas como cepo cambiario, temas como devaluación, caída de reservas, el famoso juicio del siglo con los fondos buitres. Son todas cuestiones que, como pasa siempre, al asalariado o al ahorrista le pegan de lleno. Entonces es importante conocer esas cuestiones y empezar a informarse por esta política de prevención que yo les hablo. Y otro de los temas que también que atentan contra lo que yo llamo el proyecto de inversor, que es el ahorrista inexperto, es que no tiene en cuenta una cuestión que es clave también en todo esto de la planificación. Cuando uno arma una planificación financiera con un cliente, yo siempre le digo, mira, armemos algo como vas a vivir 100 años. Porque es verdad, el avance de la expectativa de vida creció más en los últimos 50 años que los 500 años anteriores. Temas de tecnología, detección temprana del cáncer, el mayor aumento de la calidad de vida, hacen que una persona antes, hasta el año 96 la expectativa de vida de los hombres era de 75 años, hoy es de 85. Las mujeres siempre, no sé por qué las mujeres siempre un poquito más, siempre 5 años más en las tablas. Resisten más, y eso que nos aguantan a nosotros, Pero es verdad. Entonces, ¿qué quiero decir? De que si yo voy a tener más años por vivir y de mayor calidad, y generalmente los sistemas laborales expulsan a la gente antes, voy a necesitar más plata para cubrir más años. Y posiblemente con un bache laboral o con complicaciones del país que tenemos, porque siempre digo lo mismo, Argentina tiene eso, es buenísimo y es malísimo en muchas cuestiones. A lo largo de la historia, no estoy haciendo ningún comentario político, pero bueno, es importante empezar a identificar cuáles son esos ciclos económicos, cuáles son las características de las crisis que tenemos, porque lamentablemente todo se replica. Y cuando ustedes analizan la historia, ven que cada 4, 5, 6 años pasa algo más o menos parecido. Y ahí es donde, como siempre se dice, aquel que está bien parado, aquel que realiza una planificación, aquel que tiene algo de espalda, hace la diferencia. Porque esto es algo que se comenta siempre, pero es la pura realidad. En las crisis sean las mayores oportunidades. Si ustedes tuvieran plata hoy, ¿no comprarían en el mercado inmobiliario totalmente caído cosas recontra baratas? ¿En el año 2002 no pasó lo mismo? En el mercado, la bolsa de comercio, en el mercado de capitales, hay acciones que tienen precios irrisorios. Bueno, el que tiene plata hoy hace una gran diferencia proyectada cuando este ciclo comience a subir.
Entonces un poquito siempre pasa todo por lo mismo. Por eso cuando hablamos de planificación financiera, decimos, con todo esto que veníamos comentando, que hay un objetivo clave. Garantizar contra todo evento que las metas económico-financieras se cumplan. Esto quiere decir, independientemente de que el titular de ese plan o la persona que lo arma esté o no esté. ¿Qué buscamos lograr? Como les decía antes, maximizar beneficios y minimizar riesgos. Capacitarse constantemente, porque esto cambia todos los días. A mí me llama la atención la cantidad de cosas que tenemos que leer nosotros todos los días y cómo cambian las cosas. Vos te levantás y decís, no, otra vez me cambiaron esto, Es increíble, hay una velocidad de la información. Y como siempre digo, en esto de la planificación financiera buscamos contribuir a la formación de un patrimonio, que muchas veces es lo más sencillo, como decíamos antes con el ejemplo de nuestro amigo Juan, se ganó el Kini 6. Formó un patrimonio, eso no es lo difícil es, como en toda la vida, mantenerlo. Entonces, hay muchas cuestiones vinculadas a la preservación del patrimonio que hacen el principal objetivo. Cuando hablábamos del plan financiero integral, hablábamos también de la parte impositiva, un segmento impositivo. Hay muchas cuestiones que podemos desandar. Ustedes, por ejemplo, vieron que en Provincia de Buenos Aires y en Entre Ríos, desde el año 2011 y 2013, está el tema del impuesto a la herencia. Son escalas altísimas, van del 4 al 23% del patrimonio. Bueno, yo si tuviera una planificación de seguros, podría optar mediante una operatoria con un seguro de vida, evitarme el pago de ese impuesto. Si yo tuviera dentro de mi plan financiero una planificación sucesoria, con distintos instrumentos, como por ejemplo las sociedades con cesiones de acciones, por ejemplo, más modernamente con la constitución de fideicomisos para cubrir patrimonios familiares, evitarme los costos de sucesión que son muy altos. Y así cuando vamos avanzando, vemos que si uno planifica, si uno se toma el tiempo para empezar a desarrollar estrategias que tengan que ver con esto de las políticas del ahorro, de la inversión, de formar un patrimonio, de protegerlo, cuando hace la cuenta general, se ahorra y maximiza su capital en una medida muy grande, porque tenemos muchos agentes que lo erosionan, muchos impuestos distorsivos que lo disminuyen y, en definitiva, nuestro objetivo final, que es esto de un armado de cartera de inversiones, se va a ver deteriorado por todas esas situaciones que yo no pude prever anteriormente. Cuando hablamos ya más detenidamente del tipo de cartera de inversión, podemos hablar de algo simple que ustedes seguramente lo conocen, que es que hay distintos tipos de inversores. Normalmente se los califica en un inversor conservador, en un inversor moderado y un inversor riesgoso. Esto tiene que ver con la tolerancia al riesgo. ¿Se entiende? Se sabe que riesgo y rentabilidad van de la mano. Y cuando uno sube, el otro baja, y cuando uno baja, el otro sube. Esto no quiere decir que sea taxativamente así. Lo que hay que tener en cuenta también es la edad de las personas, porque a diferentes edades las necesidades van a ser distintas. Entonces, si ustedes se fijan acá, yo arbitrariamente puse 4 etapas, ¿no? De 0 a 18 años, de 19 a 39, de 40 a 54 y de 55 hasta que Dios disponga, porque ahí no sabemos. Pero ¿cuál es el tema acá? Que a medida que yo voy avanzando en las etapas, las necesidades económicas o las erogaciones son distintas. Pero así como las necesidades económicas son distintas, también tiene que ser distinta, en lugar del asesor financiero, el análisis de la tolerancia al riesgo del inversor que tenemos enfrente. Entonces, si yo tengo enfrente un chico de 25 años que quiere invertir unos ahorros, no le voy a dar la misma recomendación de que una persona de 60 años, por el simple motivo de que el chico de 25 años, que seguramente va a querer empezar a investigar en cosas de un poco más de riesgo, si le va mal tiene mucho tiempo para recuperarse. En cambio, una persona de 60 años, ya con la edad jubilatoria encima, cualquier paso en falso pierde y no tiene tiempo de recupero. Perdió su edad más productiva, perdió el interés compuesto que lo ayudó en todos esos años, ¿se ve? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso, que a medida que avanzamos en la cuestión etaria, desde el lugar de asesores o del lugar del inversor, las tendencias tienen que ser
Es como una aguja que tiene que ser cada vez más conservador según la edad que va avanzando. ¿Para qué? Para cubrir ese riesgo que tengo, ¿no? El riesgo de no poder recuperar una mala inversión por el tiempo que me queda. Contexto macroeconómico, que dijimos que era otra de las cuestiones que atentan contra este proyecto de inversor o inversor inexperto. En los momentos como en los que estamos es algo muy sensible y muy importante porque hay muchos agentes que deterioran permanentemente todo lo que hacemos en el día a día. Seguramente habrán escuchado hablar de cepo cambiario, de inflación, de devaluación, de caída de reservas, de falta de inversión en sectores clave, de fondos buitres. Todas estas cuestiones que ahora vamos a tratar de simplificar de una manera rápida, tienen que ver en qué, en el bolsillo. La gente, el asalariado principalmente, la gente común, no tiene posibilidad como un empresario de recuperarse o de tomar acciones. ¿Por qué? ¿Cuándo son las paritarias? Cuando pasó el año. Se perdieron 3, 4 meses. Te pueden dar un bono que te justifique, pero siempre estás ahí de la inflación. Muchas veces estás por abajo de la inflación, o sea, tenés una tasa negativa de recupero. Este año la mayoría cerraron en 30, se está hablando de un 40 de inflación. Entonces, cuando hablamos de inflación puntualmente, es un tema muy complicado. Entonces, si nosotros pudiéramos manejar algunas variables simples, seguramente podríamos tomar acciones para amedrentar eso, para morigerar ese impacto y para poder sacar mayores beneficios. Tema de reservas. Uno de los principales problemas, fíjense, desde que se tomó la medida del cepo cambiario por la gran fuga de divisas que había en el sector turismo, en la parte automotriz y en la parte de energía, igualmente con esa medida se disminuyó un 40% las reservas. Eso está el mes pasado, hoy las reservas están en 26.700 millones de dólares. Si bien Argentina no tiene grandes vencimientos para adelante, es un tema clave y muy sensible, pero esa es una de las cuestiones que está pasando hoy por hoy y que afectan de una medida bastante importante. Crisis del sector energético que decía. Estamos en un momento que, como les ponía el ejemplo del televisor y la casa, también son cosas. Argentina tiene bajo el suelo la tercera reserva de gas shale en el mundo. Está el descubrimiento de Vaca Muerta, se descubrieron 5 o 6 plataformas más de similares o de más grandes dimensiones. Vaca Muerta solo, el porcentaje que tiene Argentina equivalen a 70 veces las reservas que tenemos. Ahora tenemos un solo problemita. Como no planificamos, invertimos, no lo podemos sacar, pero lo tenemos. ¿Esto qué provocó? Que la balanza comercial en energía, ¿qué quiere decir esto? Hay superávit cuando es más lo que exporto que lo que importo. Y hay déficit cuando la situación es a la inversa. Bueno, hace unos años ya, que ahí lo vemos en el gráfico, desde 2010 que hay un déficit. Ese déficit equivale casi a 12.000 millones de dólares al año de importación de energía, cuando tenemos una de las reservas más importantes del mundo. Trasladen lo que hablamos de planificación financiera a un Estado. Las variables son las mismas. Es como administrar una casa. Hay que tener prioridades y demás. Bueno, acá vemos un claro ejemplo y esta es una de las situaciones que hoy distorsiona. Es importante que ustedes vayan viendo cuáles son los problemas para después sacar una conclusión general y poder entender un poco de dónde son las falencias que tiene hoy el sistema económico argentino. Otro tema importante, y creo que es, hoy por hoy muchos lo señalan o lo señalamos como la clave del problema, es el deterioro fiscal que hay. ¿Esto qué es? El déficit fiscal. Hablando mal y pronto, ¿qué es el déficit fiscal? Trasladándolo a la economía personal. Si ustedes cobran 10.000 pesos por mes y gastan 15, tienen un déficit. Los recursos del Estado son los impuestos. Fíjense lo que pasó en los últimos años. Las líneas rojas, hasta el año 2008 veníamos con superávit fiscal. De ahí en adelante se incrementó muchísimo el déficit fiscal. Ahora, con el mismo razonamiento de lo que pasa en una casa, si yo gasto más de lo que cobro, pero las cosas las tengo que pagar, ¿qué tengo que hacer? O me endeudo o tengo la maquinita de plata e imprimo. Bueno, lamentablemente nosotros no tenemos la maquinita de plata, pero el Estado sí. Entonces, con lo que se llama emisión monetaria, agrandando la base monetaria, financia ese déficit fiscal. Ahora, el problema de eso es que eso genera inflación. ¿Se ve? Bueno. De acá a fin de año nada más se necesitaría
para cubrir el agujero que hay, 88.000 millones de pesos de emisión monetaria, de agrandar la base monetaria. Para ponernos en contexto, ¿qué tiene que hacer el Estado en estas situaciones? Con todo lo que hablábamos antes, tengo que importar energía, se me caen las reservas, tengo el problema de los fondos buitres que ahora lo vamos a ver, no tengo financiamiento externo. Y bueno, por ejemplo, antes de ayer colocó un bono dólar linked por 1.000 millones de dólares, que es para inversores mayoristas, bancos, aseguradoras. Entonces, ¿qué hace con eso? Saca plata de la plaza, pesos, y los retira para que no vayan al dólar y para que no haya presión sobre el dólar. Podría llegar a sacar algunos bonos más que se están estudiando, pero no hay mucho margen. O sea, si ustedes ven estas variables, ¿qué quiere decir? Y que la tendencia se va a mantener, que la inflación se va a mantener, que si bien ahora hay muchas cuestiones que tienen que ver no con temas técnicos, sino con temas de estructurales, por ejemplo, ¿cómo bajamos el dólar? Sacando a Gendarmería para que las cuevas no vendan. ¿Cómo bajamos el contado con liquidación? Poniendo inspecciones de AFIP en los agentes de bolsa. Bueno, eso se contiene. El promedio de los últimos tiempos de contado con liquidación se movían 150 millones de dólares por día. Con estas inspecciones se bajó entre 15 y 20 millones por día la operatoria. ¿Pero eso les parece que es algo que se pueda mantener en el tiempo? Bueno, ahora nosotros como inversores o como ahorristas o como trabajadores, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de entender esas cuestiones que pasan para ver cómo va a seguir la película. Porque lo importante de esto es que tomemos decisiones en función de cómo creamos que va a seguir la película. Y ahí es donde tienen un rol importante ustedes, porque por más que confíen en un asesor financiero, la decisión siempre es de uno. En todo lo referente a planificación e inversiones, siempre digo lo mismo. La mejor inversión para cada persona es aquella que le permite apoyar la cabeza en la almohada y dormir tranquilo. Y todos somos diferentes como personas. Entonces, en la medida de que más información manejemos, menor va a ser la inercia y más tranquilo vamos a dormir. Entonces es importante que se concienticen en esas cuestiones. Como les dije que el tema inflacionario, me reía mucho, hace 10 días atrás estuve en Estados Unidos en un congreso inmobiliario, de desarrolladores inmobiliarios, de administración hotelera, y hablaban de todos los países de Latinoamérica y no hablaban de Argentina. Y de repente sube un canadiense, un economista canadiense a dar una charla, y en un slide lo único que pone es abajo de todo, de Argentina y Venezuela no vamos a hablar por los peligros estructurales que tienen. Y encima, ¿qué puso? Entre unos datos que ponía, el gran peligro de Argentina y el gran problema de Argentina es la inflación. Tiene un 10% de inflación anual. Y lo dijo, a la noche me lo encontré en la cena y obviamente que me le fui encima. Y le dije, te tengo que dar una mala noticia, que la inflación no es del 10, es del 40. O sea, fíjense, no solo no nos tienen en cuenta, sino que tienen datos. Y que esos datos erróneos para ellos son una inflación de un 10% en el mundo, es una cosa, pero... Claro. Claro. Fíjense la visión que nos tienen, ¿no? Bueno, sigamos. Me tomé una copa con el canadiense, charlé un rato, se rió de nosotros y siguió. Otro tema a tener en cuenta, seguramente siempre escuchan el tema de la diferencia entre el dólar oficial y el blue, que después, bueno, Mariano lo va a explicar un poco mejor ya tendiente a las inversiones. Pero si ustedes se fijan, una cuestión a monitorear es lo que siempre escucharon como el tema de brecha cambiaria. ¿Qué es esto de la brecha cambiaria? Es la diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue. Esa brecha cambiaria a mí me podría, si yo voy monitoreando esos indicadores, me podría, por ejemplo, permitir decidir en qué activos posicionarme. Y esto no quiere decir que esté hablando de millones. Yo puedo tomar decisiones de inversión con un ahorro de $100 por mes. Ahora, lo que tengo que ver es, ¿dónde lo pongo? ¿En un instrumento que esté vinculado al dólar? ¿Lo dejo en pesos? Eso es lo que vamos a analizar después en la segunda parte de la charla. Pero si ustedes se fijan, hay momentos en los cuales este indicador, para aquel que cuenta con un porcentaje de capital para hacer alguna inversión, puede tomar posiciones de ganancias extraordinarias. Por ejemplo, en mayo del 2013, la brecha cambiaria llegó al 100%. ¿Cuántos de ustedes compraron propiedades a la mitad de precio? Bueno, muchos desarrolladores, por temas vinculados a la crisis, a la falta de operaciones, empezaron a trabajar a tipo de cambio oficial, empezaron a trabajar con cuotas, empezaron a trabajar liquidando cuestiones.
Y bueno, mucha gente que tenía dólares, ¿qué hizo? Vendió los dólares, los pasó a pesos y se fue a comprar bienes a mitad de precio. Por ejemplo, hay muchas variantes de esto, pero lo que les quiero mostrar es que cómo uno, monitoreando esos datos, puede llegar a tomar decisiones importantes. Hoy por hoy la brecha está, bueno, ahora subió al 74,45%, cerró ayer. Pero es una brecha importante. Entonces son datos que va brindando la economía que nosotros podemos llegar a analizar como para ampliar nuestro espectro de información a la hora de tomar decisiones. Tema de los fondos buitres. ¿Qué decir, no? Es la película del siglo, como digo. Esto es un tema que a mí me preocupa y mucho, porque más allá de las connotaciones políticas, de que es un tema histórico, de que viene de muchos años, la realidad es que en la actualidad las decisiones que se tomaron llegaron a ¿qué? A que la persona común, el empresario, la persona que trabaja en relación de dependencia, el país, entre en un sistema de recesión muy grande. A mí me preocupa ver en las empresas que tengo como clientes y que tienen la fábrica cerrada 15 días, que no pueden importar y no tienen insumos, que tienen que despedir gente o que le tienen que reducir la jornada horaria. En agosto y septiembre, los niveles de cheques rechazados, según los datos del Banco Central, marcan tendencias muy grandes comparables con las del año 2002. Entonces esa recesión, que ya está en casi 3 puntos, es un tema preocupante. Y muchas veces es por falta de planificación también, porque Argentina en los próximos años, de acá al 2017, al haber tenido una buena política de desendeudamiento, prácticamente no tiene compromisos importantes. Salvo el año que viene, que está cercano al 9%, el otro año llega al 4% del PBI. Y el problema de los fondos buitres, si ustedes lo miran en un escenario razonable, significa un 4,4% del PBI argentino en un año. Lo que hay que ponderar, y no soy dirigente político, pero es lo que tendrían que ponderar los dirigentes políticos, es que es peor el remedio de la enfermedad, solucionar ese tema que prácticamente no incumple eso, con el sufrimiento que se le carga a la persona común, al empresario. Siempre la pelea es entre los grandes grupos, pero lo que nos olvidamos es que el 95% de las empresas son pymes. Pymes familiares, pymes con problemas, pymes con falta de financiamiento. Entonces este es un tema complejo que trae aparejado eso, ¿no? Muchos dicen que en enero se va a resolver por esto de la cláusula Rufo, cosa que no parece porque en el medio hubo el tema de la ley de pago soberano, que cambiaron la jurisdicción de pago, también con cosas inentendibles, porque uno llama a Nación fideicomisos y o no atienden o te dicen habla con economía, nadie cobró. Son cuestiones para ganar tiempo, son cuestiones que van poniendo trabas al conflicto, y la conclusión es que en enero se podría llegar a solucionar por la necesidad de financiamiento, esto que hablamos, déficit fiscal, déficit energético, no hay de dónde sacar un peso, las reservas pueden no aguantar. Eso es un escenario razonable. Ahora está la otra campana que dice, esto va a ser una herencia para el próximo gobierno. Si esto es una herencia para el próximo gobierno y no se va a solucionar, todas las variables que vimos anteriormente se van a acrecentar, la inflación va a ser similar o mayor, va a haber otra devaluación, una corrección como ajuste como la de enero, lo que no se sabe es cuándo, pero ustedes fíjense, cuando uno devalúa, que es lo que más reclaman los exportadores, ¿qué hace? Gana competitividad con el mercado externo para exportar. La competitividad que se ganó en enero, en septiembre ya se había perdido por la inflación. Esto quiere decir que para recuperar la competitividad de enero, habría que devaluar un 18% más, y estamos hablando de un dólar cercano a 10, el oficial. Para ponerlos un poco en situación, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes, como usuarios finales, como asesores, como profesionales, o simplemente como ahorristas o inversores, tomen decisiones, no estén ajenos a todas estas cosas que pasan, traten de aislarse y ser objetivos, y analicen qué consecuencias puede tener un escenario u otro en la decisión que tomen. Porque esto es claro, si se arregla, empiezan a entrar los dólares y se normaliza toda la situación. Si no se arregla, se agudizan todos los problemas que tenemos, y todos esos problemas le pegan a la persona común o al empresario. ¿Se entiende? Eso es un poco el mensaje de este tema.
Bueno, esto es lo que les hablaba de los fondos buitres. Hubo dos canjes anteriores, 2005-2010, se arregló con el 92%. ¿Qué quiere decir esto? Que queda un 7% nada más, de los cuales dentro de ese grupo están los fondos buitres. Ayer hubo una presentación de otro fondo por 835 millones de dólares que también ingresó. Pero si ustedes lo asemejan con lo... ¿Qué pasa? Bueno, acá la mayoría son de ciencias económicas, ¿no? Bueno, nosotros, para hacer un paralelismo, ¿qué pasa en Argentina cuando hay una empresa se concursa? La mayoría de los acreedores, lo que se arregla con la mayoría de los acreedores se traslada a todos los demás. Y todos los demás lo tienen que aceptar si hay mayoría. ¿Es así? Bueno, fíjense, para hacer un paralelismo de legislaciones, cómo no pasa lo mismo en otro país. ¿Por qué? Porque acá que tendrían que haber dicho, el 92% aceptó, los demás se tienen que adherir. Bueno, los demás, ese 7%, son los que nos están trayendo este grave problema. Para ponerlos en situación también de comparar ese tipo de cuestiones con las legislaciones de otros países. Leo, tengo una pregunta para después. Bueno, ahora la vemos. Después, otra cuestión que les traslado, y se las dejo picando, es para que no hagamos lo mismo que se hace, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Yo siempre digo, la lección que algunos economistas aún no aprendieron de la medicina. Si uno tiene que detectar tiene que curar una enfermedad, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Y bien, el diagnóstico. Si yo no tengo un buen diagnóstico, los remedios que receto no me van a solucionar el problema. Bueno, este es el diagnóstico que estamos haciendo en la economía argentina. Esto es el presupuesto para el año 2015. Se habla de una inflación del 15,6%. Se habla de un crecimiento de la economía del orden 2,8% del PBI. Y se habla de un dólar proyectado de 9,45. Ya estamos en 8,50. Esto para promedio del 2015. Si las variables o el tema de los buitres se mantiene, esto es imposible. ¿Se ve? Bueno, es importante que diagnostiquemos bien para tomar decisiones correctas, si no vamos a estar siempre tomando... Y este paralelismo lo hago para que ustedes trasladen eso a su economía diaria, porque es más o menos lo mismo, el concepto es más o menos igual. Todo esto que venimos hablando tiene una conclusión, en la que ahora va a profundizar Mariano en tema de instrumentos de inversión concretos, pero que es que tenemos que dolarizarnos. Estas situaciones macroeconómicas hacen que nos tengamos que dolarizar. Ahora, dolarizarse es lo que hablamos culturalmente de ir y comprar dólares y guardarlos abajo del colchón. No, hay muchas formas de dolarizarse con pesos, que eso no atenta contra la economía o contra la filosofía del modelo económico. Lo que uno tiene que cubrirse es de la inflación, y ahí van a ver que, por ejemplo, hay instrumentos como los bonos a dólar linked. Hay bienes que históricamente se comercializan a dólares. Fíjese lo que está pasando con el mercado inmobiliario. Siempre históricamente, ahora no se vende, ¿por qué? Porque la gente que vende quiere dólares, si no, no vende. Entonces, hay un montón de bienes que si uno, utilizando pesos, los puede llegar a cuantificar, se está cubriendo de estas cuestiones macroeconómicas de las que estamos hablando. Entonces, el concepto es dolarizarse. ¿Dolarizarse es ir a comprar dólares y guardarlos abajo del colchón? No. Es elegir instrumentos en pesos que repliquen la escalada del dólar. Si bien hablamos de muchas cosas malas, el mensaje que les quiero dejar es que el futuro es bastante optimista. Argentina, gracias a Dios, se gana el Kini 6 constantemente a lo largo de la historia. Ahora lo de vaca muerta, y hay un montón de cuestiones que hacen a que el futuro sea bastante optimista. A diferencia de otras crisis como la del 2002, el sistema financiero es muy sólido, los bancos tuvieron ganancias extraordinarias los últimos años. Piensen que en promedio, en los últimos 5 años los bancos tuvieron una rentabilidad del 10% anual de tasa real, o sea, descontada la inflación. Un sistema financiero muy sólido, por eso no hay peligros de corralito como se hablaba en otras crisis. Entonces hay muchos elementos que nos marcan que tenemos un futuro importante. Hay que solucionar varias cuestiones estructurales, que son las que venimos hablando, pero el futuro es bastante promisorio. ¿Y cómo lo respaldo esto? Este es un gráfico de los indicadores del PBI de Argentina, donde marcan el momento cero, el momento de la crisis, y cómo creció el PBI los años anteriores. Como le dije al principio de la charla, en este país todo se renueva, todo vuelve a pasar. Todos son ciclos. Tengamos información
tratemos de asimilarla para nuestra toma de decisiones, tratemos de, más que estamos en un ámbito universitario, tratemos de en eso que le elogié a Gabriel, que es buscar permanentemente la excelencia, tratar de crecer, tratar de mejorarnos, seguir capacitándonos, para justamente poder hacer mejores lecturas de este tipo de cuestiones por las que sufren muchos compatriotas nuestros y que muchas veces, obviamente al margen de la falta de posibilidades que un sistema desigual como el capitalista a veces trae, está el tema de que nace en uno el armarse de información, el armarse de capacitación para poder ver determinadas cuestiones. Y acá que estamos viendo que como nos ganamos permanentemente a lo largo de la historia el Gini 6 como país, tenemos un desarrollo y posibilidades de que los inversores externos siempre quieran venir a poner plata, siempre quieran venir a salvar las papas. Entonces, como siempre digo, tomemos información para prepararnos para el despegue. Después del año eleccionario, sea cual fuera el gobierno que asuma o el color político, Argentina tiene muy buenas posibilidades estructurales, solucionando cosas que son bastante simples de solucionar por lo que vimos antes. Entonces yo los invito a eso, ¿no? A seguir tratando de crecer, a ser optimistas, a seguir buscando un poquito más allá, a tratar de analizar las cuestiones que pasan en su entorno para tomar mejores decisiones de inversión y para poder tener una vida un poquito más tranquila. Así que gracias por venir y ahora la seguimos con Mariano y después las preguntas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, antes que nada, como siempre, agradecimiento. La verdad, cada vez que nos invitan, nos sorprenden por la convocatoria, la organización. Así que muchas gracias primero al Centro de Estudiantes, que pido un aplauso. Muchas gracias. A Gaby Vázquez, al maestro, que nunca le gusta que le agradezcamos nada. Y bueno, y también agradecerle a Leo, porque con Leo empezamos, como bien dijo al principio, la Escuela Argentina de Finanzas Personales. Yo creía que era muy emprendedor hasta que lo conocí. Así que aquel que tenga algún tipo de negocio para hacer algún emprendimiento, le tiene que preguntar a Leo para ver cómo llevarlo adelante. Bueno, la idea de la presentación es directamente meternos en las inversiones. ¿Dónde invertimos el dinero hoy? Que es un contexto bastante complicado. Para el que no tiene conocimiento, pareciera que siempre es difícil invertir el dinero, nunca sabemos bien para dónde ir, o a veces la pifiamos, creemos que es una oportunidad de hacer algo por este lado, después nos enteramos que no tanto, o llegamos tarde. Siempre se dice que cuando sale la gran noticia en el diario, que hay que invertir, por ejemplo, no sé, en cocheras, por ahí el negocio ya pasó un poquitito. O hay que invertir en oro, el negocio ya pasó, ya lo hicieron otros. Siempre cuando salen los medios, por ahí es un poquitito tarde. Entonces, lo más importante es entender por qué hay que saber de finanzas o economía. Y acá les voy a contar un poquitito mi experiencia personal. Yo creo que atrás del dinero hay sueños, atrás del dinero hay objetivos y atrás del dinero hay autonomía y libertad. A mí el dinero me permitió, digamos, en mi vida tener determinada libertad. Por ejemplo, yo después de casi 12 años de trabajar en una multinacional, laburaba para un grupo, bueno, para un banco, me di cuenta que no quería hacer más eso. Y esto es una de las cosas que seguramente a muchos de ustedes les debe pasar, que están en un trabajo que no les gusta, pero bueno, hay que vivir, hay que pagar la olla, y es muy difícil tomar la decisión de dar un paso a un costado, que es decir, por más que te paguen mucho o poco, porque sabés que es muy difícil conseguir lo mismo. Y a veces jugártela también está condicionado siempre por lo económico. Y más cuando sos sostén de familia, tenés, digamos, mantener hijos o una estructura. Y a mí el tema de estudiar finanzas y economía me permitió justamente preparar ese plan. Yo no quería trabajar más donde estaba, no quería trabajar más en ese sector, no quería, por lo menos esta era mi idea, ¿no? Después hay que ver si la podés cumplir o no. No quería trabajar más en relación de dependencia. Y hacía, digamos, esfuerzos enormes, sacrificios enormes de la cuestión económica para justamente cumplir mi objetivo. Y entendiendo los ciclos económicos, me permitió justamente aprovechar eso, sacar ventaja, y después de un plan que me llevó 3 años, por lo menos pude tomar la decisión de decir,
puedo irme del trabajo, puedo empezar una nueva, no sé, un nuevo camino profesional y abrirme. Obviamente con dificultades, nada es fácil, pero por lo menos la pude jugar porque no tenía el problema económico que me preocupaba. Quiere decir, pude generar un determinado dinero que me dé una tranquilidad para un año, año y medio, de no por lo menos estar pensando en el dinero y sí pensar en lo que realmente quiero y siento hacer. ¿Y por qué digo es importante entender de finanzas? ¿Y por qué digo que atrás del dinero hay sueños? Porque siempre, quiero decir, esto lo repetimos a diario, pero cada ¿cuántos años hay una crisis en la Argentina? 10. ¿Pero por qué? Porque somos malos, esto no pasa en otros lados. Es decir, esto pasa en todas partes del mundo, solamente que en algunos países por ahí las crisis son mucho más profundas, pero los ciclos económicos nos pasa a todos, es como el ciclo de la vida. Es decir, nacemos, morimos, somos jóvenes, somos viejos, estudiamos, después somos padres. Pero las crisis en la Argentina, estas son solo algunas, muchos de ustedes no las habrán vivido, otras las habrán estudiado, otras las habrán escuchado, pero aquellos que tienen mayor cantidad de años se da cuenta que tiene una justificación por qué cada 10 años hay crisis. Y atrás de las crisis, digo, familias se destruyen. Ustedes saben que estadísticas del amor, si quieren, uno de los principales motivos por el cual las parejas se separan o se divorcian es por problemas económicos. Es decir, o porque falta el dinero o porque no nos ponemos de acuerdo. Yo quiero comprar el auto, vos querés viajar, yo quiero mandar a los chicos al colegio privado, vos lo querés mandar a un colegio estatal. Es decir, el dinero siempre está en nuestra vida. Y en todos estos años las crisis fueron tremendas. ¿Alguno de ustedes se benefició con las crisis? ¿Hubo algún momento que dijiste, che, la verdad me beneficié? ¿O se perjudicaron? ¿O sus familias? Generalmente, digamos, el que no está atrás de todo esto, el que no tiene realmente conocimientos financieros, generalmente la pasa mal. Porque atrás de las crisis, ¿qué hay? Caída de empleo, nos quedamos sin laburo, el salario rinde menos. Las inversiones ya prácticamente no sabés qué hacer, por ahí te quedaste con pesos y había que tener dólares. Quiere decir, generalmente vos te quedás en un determinado escenario, ese escenario cambia y generalmente quedás mal parado. Y esto para entender que todas estas crisis siguen. Hoy tenemos ya default técnico quedó, claramente no es default técnico, estamos en default, el problema de los fondos buitres. Hace 3 años, en el año 2011, que esto para tomar dimensión, todo lo que generó el tema del cepo cambiario, la imposibilidad de tener dólares, lo que ha generado fue la mayor devaluación de nuestra moneda en tiempos de estabilidad económica. Quiere decir, no hay un momento en la historia donde uno puede decir en qué momento se devaluó tanto la moneda, obviamente, medido en dólar paralelo, fue en esta instancia. Entonces, ¿por qué es importante estudiar economía y finanzas? Por ejemplo, la inflación. ¿Por qué es importante el tema de la inflación? Es importante el tema de la inflación, la sufren la inflación. No me voy a meter, no importa si es 10 como el canadiense de Leo, o es 40 o es 2000, porque es un tema conceptual. La inflación condiciona nuestras vidas, esta es la realidad. Porque condiciona que vos, por ejemplo, decidas gastarte la plata porque lo que vos conocés de instrumento de inversión no te seduce. Yo tengo plata ahorrada, podría ahorrar, digo, la pongo en un plazo fijo, ¿para qué? Y aparte todos repetimos que el plazo fijo es un mal negocio. Entonces, ¿qué hacemos con la plata? ¿La guardamos o la gastamos? La gastamos. ¿Está mal gastar? No tiene nada de malo gastar. El tema es que dinero que vos gastás es dinero que vos no recuperás. Entonces, dinero que perdiste. Entonces, la inflación estimula el consumo, hace que vos ese dinero vaya más rápido, consumas más, desalienta el ahorro y destruye absolutamente la inversión. Porque yo les pregunto a ustedes hoy, vamos a poner el caso de una inflación, no importa, del 40, si quieren del 30, ¿qué instrumentos de inversión conocen que ustedes tranquilamente le pueden ganar ese nivel de inflación? ¿Alguien me puede asegurar que hay un instrumento de inversión que le gane a la inflación? ¿Es fácil ganarle a la inflación invirtiendo? Es difícil. Entonces eso es lo que genera que termines consumiendo. Y acá en este cuadrito podemos ver el impacto que tiene no hacer nada con tu dinero. Si yo tuviera 50.000 pesos y los guardo en un cajón, y digo voy a abrir el cajón dentro de un año, ¿qué voy a encontrar? No voy a encontrar 100.000, voy a encontrar los mismos 50.000 pesos, no ni dólares, nada. Voy a encontrar la misma cantidad de dinero. Pero con ese dinero, si salgo a la calle a comprar, ¿cuánto voy a poder comprar? ¿Más o menos? Y fíjense cómo cambia, si fuera un 10% de inflación,
voy a poder comprar por 45.000 pesos. Y si fuera un 40, un 33.735 pesos. Por eso la gente te dice, pará, si vos tenés plata hoy, andá y consumir algo antes que pierdas. Digamos, no hacer tiene un costo. Y si fuera a mayor cantidad de plazo, 5 años, estos 50.000, que vas a abrir el cajón, vas a tener los mismos, se transforman en 7.000 pesos en 5 años. De 50.000 a 7.000 pesos. Quiere decir, voy a tener la misma cantidad de plata, voy a poder comprar cada vez menos. Y acá, ahora sí se puede ver, no, por acá se ve más chiquito, pero esto tiene que ver, es lo que se llama el costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad? Saber que hay otros caminos que te pueden dar otro tipo de resultados. Es decir, siempre en la vida esto pasa, cualquier camino que vos tomes tiene sus consecuencias y sus resultados. Entonces usted me pregunta, ¿el plazo fijo es un buen instrumento de inversión o no? ¿Sí, no? Bueno, la verdad depende. Vos, digamos, todo lo tenés que comparar con algo. Si vos me decís, yo guardo el dinero en el colchón, lo voy a poner en un plazo fijo, ¿es mejor o no? Bueno, obviamente hay opciones mejores que el plazo fijo y habrá opciones mejores que las otras opciones. Entonces, la decisión acá de poner, por ejemplo, el dinero en un plazo fijo, en vez de ponerlo en el colchón y encontrarme con 45.000, acá voy a tener 47.000. ¿Perdí? Sí, perdí menos. Y acá en este caso ya tremendo, del 40% de inflación, si yo tuviera acá, invertiría, por ejemplo, con un 5% de rentabilidad negativa, quiere decir, la inflación es 40, pero la tasa de interés que yo consigo es del 35, quiere decir, un 5% por debajo de la inflación, me voy a encontrar con 38.920 pesos. Y después hay otra cosa, ¿alguno de ustedes compra dólares? Bueno, no me digan, porque a ver después el tema de la inseguridad, ¿no? Tremenda. No digan si tienen plata en el colchón, esas cosas no hay que decirlas. Pero, ¿ustedes saben que existe también inflación en dólares? Es decir, yo compro dólares, guardo 10.000 dólares en el cajón, dentro de 1 año, 2 años, 5 años, ¿qué voy a encontrar? ¿Más o menos? ¿Cuál es la inflación en dólares actualmente? Sabemos que la inflación en Argentina, ¿cuánto es la inflación en dólares? ¿Alguien sabe? Está en 2%, 3%, ponerle que podés tomar la inflación americana. Pero en la Argentina, ¿no hay inflación en dólares? Aparte de la americana, porque si fuera el 2% es un golazo. Digamos, ni me caliento, voy, compro dólares y que pierdo el 2% todos los años, si estoy perdiendo el 40% en pesos. La inflación en dólares, ¿cómo se toma? Que esto es algo interesante para que sepan. ¿Cuánto estaba, con 10.000 dólares, cuántos metros cuadrados de departamento podía comprar hace 10 años? O vamos a más fácil, ¿cuántos compramos hoy con 10.000 dólares? 5 metros cuadrados, vamos a poner un promedio de 2.000 dólares. ¿Cuántos metros cuadrados compramos hace 10 años? 10 metros cuadrados. Quiere decir, ahí ya tenés una inflación en dólares. Que si yo con 10.000 dólares antes compraba 10 metros cuadrados de algo y hoy con los mismos 10.000 dólares compro 5 metros cuadrados. Entonces, ¿cómo se mide la inflación en dólares en la Argentina? Tomás la inflación menos la devaluación de la moneda o depreciación de la moneda. Significa, si yo tengo una inflación del 40% y el tipo de cambio se mueve el 20%, ¿cuál va a ser la inflación en dólares? El 20%. Es una de las formas para ver. Esto quiere decir que atesorar dólares, digamos, comprar dólares no es invertir, es atesorar. Invertir es cuando yo, digamos, lo transformo en forma productiva. Entonces, atesorar dólares está buenísimo en el corto plazo, pero en el largo plazo no tiene sentido. Hay que empezar a mover el dinero. Continuamos. Vamos directamente a alternativas de inversión. Una persona que tiene un ingreso, que trabaja en relación de dependencia o que cobra honorarios, cuando cobra el salario, ¿qué pasa? Tiene 2 opciones. O lo gasta o lo guarda. Que si no hay muchas opciones. ¿No? O lo gasto o lo guardo. Y si lo guardo, ¿qué pasa? Esto, ahí está. Lo ahorro o lo invierto. ¿Ok? Entonces, hoy por hoy sabemos que ahorrar y atesorar no tiene sentido, hay que empezar a invertir el dinero. Sabemos por el costo de oportunidad que vimos todo el tema de la inflación. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para invertir? Porque yo les puedo decir a ustedes en qué invierto, pero no sé si me animo a decir en qué tienen que invertir ustedes. Porque yo la verdad no conozco qué les gusta, cuáles son sus miedos, cuáles son sus objetivos, cuál es su historia, sus conocimientos, y así podemos seguir todo el día. Entonces a veces es difícil porque cuando nos preguntan los que estamos por ahí como especialistas, digamos, ¿dónde tiene que invertir una persona? Mi primera pregunta es si me pasa por adentro, digo, no tengo ni idea, yo qué sé.
Es decir, ahora bien, me preguntás, ¿dónde invierto yo? Te cuento y podemos hablar 2 horas. Digo esto porque esto es importante, porque repito, los objetivos son miles, objetivos de plazo, objetivos de quiero dejar de trabajar, quiero que se eduquen mis hijos, quiero comprar una casa, quiero hacer un negocio. Por ahí el objetivo, algún objetivo que es bueno para ustedes no es bueno para mí. El plazo de la inversión condiciona. Es lo mismo invertir 100.000 pesos de una persona que me dice, mira, me quedé sin laburo, cobré una indemnización de 100.000 pesos y tengo que vivir con ese dinero, o, che, mira, yo la verdad me va muy bien, ahorré 100.000 pesos y los quiero invertir. ¿Es lo mismo? ¿Cuál es más fácil de invertir? ¿El que tiene la necesidad o el otro? Entonces a veces cuando tenés la necesidad tenés que ser mucho más prudente porque no la podés pifiar. En el otro la podés, digamos, entre comillas, pifiar porque, digamos, como el dinero no lo necesitas hoy, podés esperar un poquitito de que esa inversión que hoy no te fue tan bien te puede ir mejor después. Después saber dónde invertir. Quiere decir que esto te diría es lo último. Es decir, primero analizo el objetivo, qué es lo que quiero, el plazo de la inversión, qué es lo que tengo ganas. Y después el riesgo también. Y después al final me fijo dónde invertir. Porque esto es lo bueno que tiene el tema del dinero. Las inversiones son siempre las mismas. Es decir, no es que vamos a inventar una inversión nueva, un negocio nuevo. Obviamente hay grupos. Podemos hablar de un determinado tipo de negocio, pero es el rubro de negocios. Podemos hablar de un determinado tipo de título público o acciones, pero es mercado de capitales. Entonces, siempre los grupos de inversión son siempre los mismos. Entonces, lo que cambia es el contexto. ¿Cuándo conviene más uno que otros? Hoy no conviene el plazo fijo. Hubo épocas donde el plazo fijo era un gran negocio. Ni hablar en la época de la bicicleta financiera, plazo fijo a 7 días, es decir, era realmente una locura. Hoy no lo es, pero en otro momento no hay que descartarlo que puede ser que lo sea. Entonces, ahora viene lo más difícil también. Muchas veces recibo mails, esto siempre lo repito porque no es que me cause gracia, pero digo, es lo importante que es a veces estar bien ubicado e informado. Tengo 10.000 pesos y quiero invertirlo por 6 meses, triplicarlo sin ningún tipo de riesgo y sin ningún tipo de esfuerzo. Esta es típica, que si todos queremos eso. Yo también me gustaría encontrar una inversión que con $1.000 se transformen en 3 millones de dólares en 5 años, sería genial. Pero quiere decir que hoy hay un concepto del dinero difícil, digamos, que no está muy claro. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que vos tenés que tener a la hora de invertir? ¿Qué es lo que querés? ¿Preservar el capital? Significa mínimamente mantener el poder adquisitivo de este dinero que vaya con la inflación. Es decir, hoy preservar el capital sería, tengo pesos, lo invierto, si la inflación es de un 40, lo invierto un 40. Estoy preservando el capital, no gano ni pierdo. ¿Quiero obtener una renta? Que si mira, tengo plata, pero la verdad que yo necesito es plata por mes. Bueno, ese es otro tipo de inversión. Quiero apreciación del capital, quiere decir, no solo quiero empatar a la inflación, sino quiero ganarle. Y hoy, como dijimos hace un ratito, es si yo quiero obtener un rendimiento arriba del 40%, tengo que asumir más o menos riesgo. Entonces hay que ver, mira, pero no estoy dispuesto a asumir riesgo. Bueno, estamos en problema entonces. Entonces no sé si le vamos a ganar a la inflación tan fácilmente. Y después tiene que ver con inversiones de flujo de stock, que esto también es interesante. Dos inversores pueden tener 1 millón de pesos o lo que fuera y uno me puede decir, mira, quiero invertir en el negocio inmobiliario. ¿Eso qué es? Es una inversión de stock. Y si yo compro una casa, ¿la puedo vender al otro día? Vaya a saber si la puedo vender, necesito buscar un comprador, tiene gastos asociados, quiere decir, son inversiones de stock. Hay mucha gente que dice, mira, por más que me digas que puedo ganar el 3.000% en 2 días, no me interesa. A mí me interesa tener el capital. Porque si vos tenés hoy $100.000 y lo vas moviendo por todos lados, no es lo mismo que tener $100.000 en una propiedad. Y después una propiedad se puede transformar también en una inversión de flujo y una inversión de stock. ¿Ok? ¿Por qué de flujo? Porque me da una renta. Entonces tengo inmovilizado un capital y además me da una renta mensual. Entonces todo lo que vimos anteriormente con esto es lo que uno tiene que definir, que es lo más difícil, primero, ¿qué es lo que querés? Porque si vos no sabés qué es lo que querés, ningún instrumento de inversión te lo va a brindar. Entonces, ¿dónde invertimos el dinero? ¿Dónde invertirían hoy? Vamos, ¿me ayudan? Así. Una platea para Racing. ¿Platea para Racing? ¿Es negocio eso? ¿Es negocio ser hincha de Racing? Gaby, dale. Mucho riesgo, ¿no? No tiene sentido. Mucho sufrimiento. ¿Qué pasa? Yo después te voy a hacer la pregunta, no la contestes ahora. ¿Juegan o no juegan las emociones? Todo racional, la inversión o la emoción juega.
¿Tú te la contesto ahora o no? ¿Para después? Sin duda, las emociones. Pues esto está también analizado, por ejemplo, los que administran cartera de inversión, los que administran dinero, no administran de la misma manera el dinero del cliente que el dinero de uno. ¿Okay? Hay vicios, si quieren. A mí me pasa también. Yo a veces administro cartera y por ahí soy mucho más conservador por ahí con los clientes porque tengo que responder con eso y yo soy mucho más arriesgado. Que eso no quiere decir que a mí me vaya mejor. Muchas veces, por ejemplo, este año le fue mejor a los clientes que administro el dinero que a mí. ¿Okay? Porque yo asumí mayor cantidad de riesgo en un momento, digamos, un contexto a veces difícil y perdí mucho más dinero. Entonces con el cliente la pensás mucho más, porque obviamente invertís el dinero de otros. Con tu dinero no tengo que darle explicaciones a nadie. Cuando tenés que dar explicación a un cliente te cuidás mucho más y sos, si querés, hasta mucho más racional. En el caso, digamos, de las emociones, con el tema del dinero pasa absolutamente. Y más que emociones te diría los miedos. Porque uno, digamos, no tiene problema en invertir, pero tiene miedo a las consecuencias de la decisión. Entonces, siempre cuando uno invierte tiene que tener la premisa de planificar el éxito o el fracaso en inversión. Esa es la mejor forma de sacarse la mochila, que si no te preocupes si te va mal, más allá de que no sea el objetivo. Lo importante es saber por qué te puede ir mal. Si vos sabés que te puede ir mal por algún motivo, se presenta esa oportunidad, ¿qué problema hay? La desarmás rápidamente. Ahora bien, si vos invertiste, no sé, en acciones y no sabía que se iba a decidir el tema de la Corte Suprema de Estados Unidos, a ver si tomaba el caso con los fondos buitres o no, y te despertaste esa mañana y viste tus acciones caían un 20% y no sabía qué estaba pasando, obviamente por ahí cometes errores. Ahora bien, si vos te la jugaste a un arreglo, pero no hubo arreglo, vos también estabas considerando ese escenario. Entonces en ese caso es distinto. Entonces, ¿dónde invertimos? Alguien dijo bonos, alguien dijo Racing, que eso la descartamos absolutamente. ¿Dónde? ¿Traga monedas? Pero es el negocio de los otros. Ese, la verdad, los que tienen los casinos ganan muchísimo dinero. Está bien, te gusta el riesgo entonces, perfecto. Pero de Racing no encontrás a nadie ahí para invertir. ¿En quién le pondrías unos mangos a Racing hoy? La verdad, decime un jugador, dale. Gaby, un jugador, difícil. Para que Gaby te lo reconozca, es difícil en serio. Bueno, 4 grupos de inversión. Si tenemos dinero, tenemos que caer en estas 4 opciones. O invertimos en el negocio inmobiliario en todas sus formas, desde construir, refaccionar, comprar un lote, comprar una cochera, comprar un departamento, en la Argentina, en el exterior, donde quieran. Mercado de capitales, lo más representativo es acciones y bonos, hay mucho más, pero esos son los más conocidos. Termino en colocaciones bancarias, desde una caja de ahorro, que eso obviamente nos genera interés, si quieren hasta una caja de seguridad, fondos comunes de inversión que ofrecen los bancos, plazo fijo o economía real. ¿Qué es economía real? Bueno, invertir en algo más productivo, me pongo un negocio, una franquicia, si quieren campo, etcétera, etcétera. Pero si tenemos dinero, tenemos que caer en estas 4 opciones. ¿Qué es lo que me va a modificar? Obviamente, el capital. Che, me quiero comprar un departamento, buenísimo, dale, busquemos alguno con una oportunidad. ¿Cuánta plata tenés? 10.000 pesos. Estamos complicados. Es decir, hay cosas que uno la va descartando. Después, mercado de capitales. Mira, no entiendo nada. ¿Y cuánta plata tenés? 1.000 mangos. Podemos hacer algo. Después vemos dónde. Colocaciones bancarias también. Economía real, salvo que, no sé, compres algunos productos, los vendas por internet. Realmente necesitas, hoy poner un negocio es muy caro. Al margen del riesgo y al margen de encontrar dónde ponerlo y qué poner o qué comercializar, hoy, digamos, gracias a internet es mucho más económico todo eso. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo esto? A menor cantidad de dinero, ¿cuáles son las opciones de inversión que tenés que mirar y saber? ¿Negocio inmobiliario? Está bien, negocio inmobiliario es muy amplio, podés decir, mira, está bien, yo no tengo plata para un departamento, pero me pongo una inmobiliaria. Bueno, también, está relacionado. Pero digo, a pesar de lo que se dice o de lo que se piensa con todo esto, a menor cantidad de dinero vos tengas, más tenés que mirar mercado de capitales. ¿Esto lo sabían o pensaban que era al revés? La verdad. ¿Pensaban que se necesitaba mucho dinero para invertir en el mercado de capitales? Hoy, la verdad, 1.000 pesos es el mismo valor que se pedía hace 10 años. Hace 10 años te pedían 1.000 pesos para entrar, hoy 1.000 pesos para entrar. Obviamente, en la Argentina, el porcentaje de gente que invierte en acciones y bolsa es mínimo.
Bueno, vamos a hablar del negocio de estos 4 grupos, a ver si conviene o no conviene invertir. ¿Les parece? Gaby, ¿cómo vamos de tiempo? ¿3 horas más tenemos? ¿Cómo? ¿3 horas más? Yo sé que está buenísimo el tema. ¿Y eso está bien? Así, porque la idea es que hagamos. Volamos, dale, volamos. ¿Podemos negociar en 10? ¿O no? Sí. Manejalo. La idea es que... Son 10, Gaby. ¿Qué vas a hacer? Escuchame. Manejate con... No, tranqui. La idea es que puedan hacer preguntas, pero no hay problema. O 10 o cuando se duerman 3. Esa es la... Que ya hay 2. Que hay 2. Falta uno más y terminamos. Bueno, este es el... ¿Qué es lo que muestra todo esto? Es el precio del valor del metro cuadrado de la ciudad de Buenos Aires para un departamento usado de 2 o 3 ambientes. Como ven acá, como una especie de serrucho, lo que te está mostrando es, de alguna manera, el ciclo económico. El negocio inmobiliario sigue el ciclo económico. Difícilmente a la economía le vaya muy mal y el metro cuadrado de las propiedades crezcan por el aire. Realmente va relacionado. Entonces, cuando digo de entender, es decir, uno puede analizar en un contexto económico, che, ¿es momento de comprar o de vender? ¿Hoy es momento de comprar o de vender una propiedad? ¿O de no hacer nada? Depende, no te la jugaste. Depende. No, está bien. Acá, como vemos en todos estos años, por ahí lo más cercano, durante la convertibilidad pasamos de un valor metro cuadrado de $400 a $1.000, no, entre 900 y $1.100, eso estuvo bastante estabilizado. Luego acá es la crisis del 2001, que cayeron los precios en dólares de $1.000 a $600. Es decir, ¿alguien escuchó que alguien, digamos, en el año 2001-2002, era un buen momento de comprar o vender una propiedad? ¿Era momento de comprar o de vender? ¿Seguro? Y para que alguien compre, ¿qué tuvo que pasar? Ahí tuvo que vender. Bueno, quiere decir, el mismo negocio, la misma oportunidad fue para algunos y no para otros. Por eso siempre en las inversiones siempre te cuentan la historia de los ganadores. Viste, no, yo fui en el 2002, yo sabía que iba a aumentar el precio de la propiedad, yo fui, compré, te dije. En cambio, el que perdió y que hoy, con lo que le dieron acá, no llega a comprar ni una cochera, obviamente por ahí no te lo está contando. Bueno, entonces, ¿en qué momento? Ahí va. Algo un poquitito técnico, pero fácil. Esto para que no se lo olviden nunca. Generalmente, cuando el ciclo económico es bueno, por ejemplo, estamos saliendo de una crisis, año 2002-2003, que ustedes recuerdan, fue hace mucho, no recuerdo cuándo se apreció nuestra moneda con respecto a otros o con respecto al dólar, pero luego se acuerdan de la convertibilidad, 1 a 1, después pasó 1 a 40, y después pasó ¿a qué? A 1 a 4, y después 1 a 4, ¿qué pasó? 2.80, 2.60, quiere decir, si tenemos un tipo de cambio de 1 a 4, de 4 a 1, después pasamos a 2.80, nuestra moneda se apreció contra el dólar. ¿Qué significa esto? Que yo, con la misma cantidad de pesos, compraba mayor cantidad de dólares. Porque antes para comprar un dólar necesitaba 4 pesos y después bajó a ¿cuánto? 2.80, necesitaba 2 pesos con 80 para comprar el mismo dólar. Entonces los precios de las propiedades aumentaron. Y cuando se aprecia el peso, el valor de las propiedades crecen y aumentan ¿en qué? En dólares. Cuando hay devaluación, no la pequeña devaluación de un mes, sino cuando hay devaluación esperada, atraso cambiario, como tenemos en este momento, los valores de las propiedades que pasan en dólares pueden subir o aumentar, generalmente tienden a bajar un poco. ¿Cuánto cayeron las propiedades en dólares en los últimos año y medio? 2 años. ¿Saben más o menos? Bueno, depende con la necesidad y demás, pero vamos a poner un 15% en dólares, puedes encontrar un 20%. ¿Y en pesos cuánto aumentó la propiedad? Un número, ¿se acuerdan cuánto estaba? ¿Hoy cuánto está el dólar oficial? 8.40, redondeamos, 8.50. ¿Cuánto está el dólar oficial hace 1 año y medio? 4. Vamos a redondear en 4. Si una propiedad costaba $100.000, ¿cuántos pesos pagaba? 400.000 pesos. Esa propiedad hoy, que vale $100.000, ¿cuánto la pago en pesos? Un palo y medio. ¿Aumentó o no en pesos? Se triplicó en pesos, cayó 15% en dólares. Entonces, acá la conclusión es, las propiedades van a seguir aumentando en pesos, las propiedades probablemente en el corto plazo, 1 año, 2 años, caigan en dólares. Y después cuando se recupere la economía, ¿qué va a pasar? Van a subir de nuevo en dólares. Esto es lo que le contaba. Voy a avanzar esto. Justo lo más importante lo avanzo, no lo muestro.
Colocaciones bancarias, bueno, ya hablamos. ¿Viste, Gaby, que se podía cumplir los 10 minutos? Bueno, esto lo voy a explicar rápido. Dentro del mercado de capitales existe renta fija y renta variable. Renta fija, generalmente hablamos de los títulos públicos, renta variable hablamos de las acciones. Ya el nombre te dice algo. Renta variable, ¿qué significa? Que no sé cuánto yo puedo percibir. Hoy compro algo a 100 y mañana ¿cuánto puedo estar? 100, menos de 100 o más de 100. Renta variable. Obviamente uno invierte para ganar y no para perder. Un bono, les explico sencillito que es un bono. Los gobiernos, municipalidades, estados necesitan dinero para funcionar. Como hay dinero de particulares, todos ustedes y empresas, ¿qué hace los gobiernos? Emite un bono. ¿Qué dice el bono? Determinadas condiciones. ¿Cuáles pueden ser esas condiciones? Te dicen, bueno, dame el dinero, por ejemplo, dame 10.000 pesos, y esos 10.000 pesos, ¿yo qué voy a hacer? Te los voy a devolver dentro de 7 años, dentro de 5 años, dentro de 3 años, depende del vencimiento del bono, y en el medio, ¿qué te voy a pagar? Un interés. El gobierno feliz, porque toma plata, y vos se supone que también estás contento porque obtenés un interés. Eso es más o menos que es un bono, deberíamos hablar otro día de los riesgos. Entonces, si hoy les pregunto, ¿invertir en acciones es una inversión de riesgo o no? ¿Absolutamente de riesgo? Bien, bueno. Yo no creo las inversiones, distinguir, así como no distingo entre rubias o morochas, no distingo, entre... ya me fui a otro tema. ¿Qué? Después de ahora, verdad. Después de las 2 de la mañana ya. Hace unos años era después de las 5, pero ahora ya estoy más viejo, así que bueno, salgo menos. No hay una distinción entre inversiones de riesgo e inversiones conservadoras. Solo depende, qué es lo que vos pones en riesgo. Si yo les dijera, mirá, si ahora viene una persona que ustedes no conocen y les pide plata para hacer una inversión, ¿ustedes se las dan? Y si te digo, che, ¿me das un peso? A ver, el peor escenario de que te vaya mal, ¿pones en riesgo tu capital? Entonces, podés hacer una inversión de absoluto riesgo de alguien que no conoces, que no confías, que ni te dijo ni qué va a hacer con el dinero, directamente se lo das y no te cambió la vida. Entonces, ¿qué significa esto? Que se puede invertir en acciones en forma conservadora y se puede invertir en lo que quieran de una forma conservadora y sin ningún tipo de riesgo. El riesgo de la inversión tiene que ver cómo vos invertís, no en qué invertís. Y eso es lo que hay que cambiar. Si vos estás acostumbrado al plazo fijo, invertís siempre en plazo fijo, si vos tenés 10.000 pesos y el plazo fijo te rinde un 10%, ¿cuánto vas a tener a fin de año? 11.000. Si no lo saben, lo tienen acá. El mismo inversor que dice, che, me cansé del plazo fijo, quiero invertir en algo de riesgo. No sé, acciones de YPF porque me gustan. Entonces vos podés seguir con el plazo fijo que te sentís cómodo y te gusta y empezás a lo que se dice diversificar. Entonces seguís poniendo 9.000 pesos o el 90% de tu capital en plazo fijo, que vas a obtener 9.900 pesos, y el restante, el 10% de tu capital, lo vas a invertir en opción, de riesgo. Que acá te puede ir bien o te puede ir mal, pero pongamos el caso de que te va mal, que pusiste 1.000, las acciones que vos hiciste todo el análisis, pensaste que te iba a ir bien y perdiste el 50%. De los 1.000 que vas a tener, 500 mangos. ¿Y cuánto termines? ¿Cuál fue tu capital final? 10.400. Quiere decir, aún invirtiendo en una opción de altísimo riesgo, con un escenario que realmente te fue mal, perdiste el 50%, si quieres un escenario inesperado, no pusiste en riesgo tu capital. Entonces, acá lo que uno tiene que entender es, la cartera de inversiones es absolutamente la misma para todos. Lo que cambia es por ahí, mira, yo de acciones voy a invertir el 1%, yo por invierto el 40%. ¿Okay? Pero no tiene de malo, porque cuando dijimos de elegir instrumento de inversión, tiene que ver con eso. Entonces, avanzo volando. Esto es algo para que lo investiguen, pero hoy Argentina, los bonos argentinos rinden lo mismo que países que están en guerra civil como Ucrania, que sí que están totalmente devastados, o países africanos. ¿Qué significa que rinden mucho? Es que vos por darle plata al gobierno argentino te paga más que si le das plata a otro país. Si vos le ponés $10.000 a Argentina, te paga el 12,5 en dólares, y ese mismo dinero lo pones en Colombia, te paga el 5. Entonces vos decís, che, ¿lo pongo en la Argentina o en Colombia? En principio lo pones en la Argentina, después tenés que analizar el riesgo. Yo creo que hoy el riesgo que analiza el mundo
está muy por encima del riesgo real que tiene Argentina. Esa es la realidad. Entonces está todo sobredimensionado y está bueno el caso que explicó Leo del canadiense, que todo, ¿qué va a saber de Argentina un canadiense? Pero con todo respeto, la verdad, este es un país muy particular, tiene reglas de juego muy... Esto como yo siempre critiqué en su momento a Kiyosaki. Está buenísimo el libro, pero Kiyosaki venía a decirle a la Argentina en qué tienen que invertir si, no sé, no tuvieron jamás ni un dólar paralelo en toda su historia de su vida. Es decir, hay un montón de cuestiones que son propias de nuestro país, que son muy difíciles de analizar de otro lugar. Entonces, ¿hay que invertir en bonos argentinos? Sí, es una oportunidad. Elige tu propia aventura. ¿Se acuerdan de ese libro? Por ahí los más jóvenes no. Un libro que vos, en base a lo que ibas leyendo, podías ir con diferentes caminos. Gaby, ¿cómo vamos? ¿1 minuto? ¿2 minutos? Acá lo que dice es, como yo les dije, les puedo decir en qué invierto, yo no sé qué ustedes están pensando. De la misma manera es que yo les puedo decir que arreglamos los fondos buitres, ustedes me dicen, mira, para mí no arreglamos. Bueno, ya vamos caminos distintos. Para mí el dólar se va a 14 y usted me dice, no, para mí se va a 12. La inflación para mí es el 60 y por usted el 30. Bueno, entonces, cada uno tiene que elegir su propia aventura y en base al escenario que vos elijas, vas a tener el instrumento de inversión que te va a permitir cumplir ese objetivo. Entonces, si vos considerás que va a seguir la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar paralelo, deberías invertir en bonos en dólares, ejemplo, BODEN 2015, BONAR 2017, el AI24, que es el bono con el cual Argentina pagó a YPF, inmuebles desde el pozo, que si yo tengo dólares y compro algo que me ajusta en pesos. Entonces, si la brecha se va a ampliar, cualquier activo que yo compre en pesos, digamos, con dólares me conviene. Y obviamente todo el tema de acciones, que las acciones también ajustan relacionadas a la demanda de dólares. Ahora me dicen, festejamos, Argentina sale del default. ¿Qué tenemos que hacer? Por ahí al tipo de a pie no le cambia absolutamente nada el día después, como tampoco le cambió nada el día después que dijo la Corte Suprema estamos en default. Entonces acá hay que invertir en los instrumentos que hoy nadie quiere. Un bono que se llama Discount Ley Nueva York, otro bono Par Ley Nueva York, y por ahí muchas de estas cosas no la habrán escuchado, pero después lo van a ver cuando lean los diarios Argentina reloj los fondos buitres, estos bonos suben para arriba. O los cupones atados al crecimiento de la Argentina, todos con Ley Nueva York. Ahora me dicen, che, el dólar oficial se dispara, lo van a empezar a devaluar. ¿Qué hay que hacer? Posicionarse en instrumentos que yo tenga cobertura con esto. Lo mismo, bonos dolarizados, acciones, fondos comunes de inversión que tengan... para que yo me olvidé de algo. No, pero estoy viendo, lo tenía escrito. Ahí está, más fácil. ¿Ves? Eso lo fui cambiando. Bueno, esto, según la situación, te dice que realmente en qué tenés que posicionarte. En dólares, o en este tipo de bonos, en bonos del canje, o también... Es decir, lo que uno tiene que entender es si Argentina arregla con los fondos buitres, ¿qué va a pasar con la brecha entre el dólar oficial y el paralelo? ¿Va a subir o va a bajar? Va a bajar. ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Va a subir, se va a mantener o va a bajar? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Se va a apreciar o depreciar? Seguramente se empieza a devaluar un poco más. Bueno, ¿qué más? Y esto también, esto sí se lo dejo para los que quieren incursionar en la bolsa. Yo creo que estamos en el momento ahí, cerquita, de si realmente Argentina arregla o dice que arregla a partir del año que viene. Yo recuerdo este momento que yo era muy jovencito todavía, pero lo estudié y quiero que se me repita para mí, quiero vivirlo yo. Cuando empezó la convertibilidad, las acciones argentinas en el transcurso de un año más o menos, 1 año y medio, duplicaron por 10. Que si algo vos comprabas 10, después en un año valía 100. Es decir, es una gran oportunidad porque siempre las acciones en general suben cuando viene un cambio y ciclo económico. Y no hay dudas que, sin importar la continuidad que venga, si sea oficialista o no, va a haber un cambio de política económica y eso va a beneficiar a todo el tema de las acciones. Gaby tenía para hablar de YPF, tenía un montón de cosas, pero ya está. Bueno, 2 cosas. Primero un aplauso y muchas gracias. Gracias a ustedes.